Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sobremesa. En teoría, por estas horas tiene que empezar a normalizarse el servicio de transporte urbano de pasajeros. Un paro, que fue durante la mañana de hoy, un paro absolutamente anunciado. Pero entendamos algo, ¿no? El servicio de transporte urbano de pasajeros es un poder concedente. La municipalidad de San Salvador de Jujuy o de Palpalá o de donde fuera le concede a una empresa la prestación del servicio, lo que no quiere decir que la potestad sobre las calles la municipalidad la haya delegado. La potestad sobre la calle le sigue siendo propia. Sin embargo, durante la jornada de hoy, y esto lo hemos visto también en otros paros de transporte, tanto el gobierno provincial como la municipalidad literalmente se lavaron las manos, aduciendo que este es un problema de índole nacional, lo cual es cierto, es absolutamente cierto. Hay una paritaria nacional que no se termina de acordar, pero también tenemos que decir que es cierto que las personas que se suben al colectivo son ciudadanos y vecinos de esta ciudad. Las empresas son de esta ciudad, al menos la municipalidad le da el contrato a las empresas de esta ciudad. Y los choferes también son de esta ciudad. Entonces, deslindarse y decir que este es un problema de la nación es simplemente demostrar que no les interesa resolver la cuestión. Entre la municipalidad y el gobierno de la provincia demuestran una vez más que hasta la situación más obvia los puede superar. ¿Por qué digo situación obvia? Porque este paro está anunciado hace una semana, razón por la cual tenían el tiempo suficiente para arbitrar las medidas para que los ciudadanos de la ciudad de San Salvador de Jujuy no se queden en las paradas viendo en qué pueden llegar. Esta mañana nos comentaban un taxi amarillo desde Alto Comedero hasta el centro de la ciudad entre 1.200 y 1.500 pesos de acuerdo al lugar que se lo tomen. Los taxis compartidos absolutamente colapsados. Algunos vecinos tuvieron la buena voluntad de armar esta suerte de pool, ¿no es cierto? Y venir en el auto y traer a algunas personas. Para colmo de males a esta situación, vuelven a someter a los empleados del Estado a que vayan a las comisarías a extender el famoso certificado de que hay paro de transporte. Imagínense ustedes, 100.000 trabajadores del Estado tiene la provincia de Jujuy. ¿Cuántos habrán ido hoy a hacer ese certificado? Larguísimas colas en las puertas de las comisarías, donde un señor comisario o lo que fuera los recibía y tuvo que escuchar miles de veces lo mismo. No puedo ir a trabajar porque no tengo vehículo y hay paro de transporte. Y este señor escribir formularios miles y miles de veces diciendo exactamente lo mismo. Pero esto no es solamente esta cuestión. Este certificado se cobra. En las comisarías lo cobran. En algunas 70 pesos, en otras llegaba a 150. Digamos, de acuerdo a la cara del cliente era el precio que ponían las comisarías. Ahora preguntamos, este dinero que se paga cash y que recaudó el Estado provincial, ¿dónde va? ¿Dónde se fue? ¿Dónde hay un comprobante a una persona que le diga, usted pagó 70 pesos? Comprobante que sirve para la persona y sirve para el registro de la comisaría. Bueno, nada de esto sucedió, porque todo esto forma parte del gran disparate que vivimos en la provincia de Jujuy. Antes tenemos que aclarar otra cosa. El paro de la UTA es un paro legal, porque se hizo en tiempo y forma, se comunicó como corresponde, y es un paro legítimo. Es legítimo porque los haberes de los choferes están muy por debajo de lo que debe ser. Un detalle más, a pesar de todo lo que está sucediendo con el transporte, la provincia está en mora con dos cuestiones fundamentales.
La primera, la parte de los subsidios que le corresponde a la provincia. También es cierto que en la nación hay un desfasaje absolutamente absurdo, pero la provincia también debe. Y otra cuestión no menor, cuando la Unión Cívica Radical, me parece que con mucha sabiduría, impulsó el boleto estudiantil gratuito, los radicales decían que a este boleto lo tenía que pagar el juego de azar, lo cual también me pareció y es absolutamente razonable. Sin embargo, en aquella época nunca se pudo avanzar y los radicales decían no se puede avanzar porque el peronismo es gobierno. Y me acuerdo de declaraciones de este gran dirigente radical como fue Próspero Nieva, que decía el peronismo no deja que esto se avance porque el juego de azar es de Guillermo Genefes. Lo decía Próspero Nieva. Ahora que el radicalismo es gobierno, mayoría absoluta en la legislatura, tampoco avanza aunque al boleto estudiantil gratuito lo pague el juego de azar. Lo que nos preguntamos es si ahora no avanzan porque el juego es de Genefes. La verdad que no lo sabemos. Vamos a hablar de transporte hoy porque nos va a acompañar el concejal Agustín Flores. 30 segundos y estamos con él. Seguimos en esta sobremesa y le damos la bienvenida al concejal de Ola, Agustín Flores. Gracias, Agustín, por venir. No, gracias a vos, Adrián, por la invitación y por la posibilidad... Andrés, por la posibilidad de poder explicar por ahí un marco o cuál fue el marco de la situación que nos llevó y que deriva hoy... y que fue hace un par de meses y que fue el año pasado y que viene sistemáticamente sucediendo. ¿Esto es porque tenemos un sistema de transporte atado con alambre? A ver, para nosotros desde nuestra evaluación, desde nuestra banca, ya el sistema está obsoleto, al igual que el proyecto de ciudad del Chuli Jorge ya ha caducado. Ya no hay un proyecto de ciudad donde se contemplen brindar nuevas normas de juego, sentarse con responsabilidad, con todo el cuerpo legislativo, a diagramar un servicio de transporte que garantice a los usuarios lo que hoy no están teniendo y sistemáticamente... ¿Es un servicio esencial? Claro que lo es, lo acabas de decir, más de 100.000 usuarios, de trabajadores, porque después hay usuarios que también se acercan al hospital, a las clínicas, a hacer una serie de papeles. A dar una vuelta al centro, así a lo que quiera, a lo que fuera, el servicio no está a la altura de las circunstancias. Y eso es un problema porque no hay una representación legislativa en el Consejo Deliberante que cumpla con lo establecido en la Carta Orgánica. O sea, no estamos diciendo que se haga algo extraordinario. Estamos diciendo que solamente se cumpla con las normativas que nos imponen la Carta Orgánica y a las que juramos defender, cumplir y hacer cumplir cuando asumimos. Por ejemplo, el tema del boleto. Por ejemplo, el tema de disponer el boleto por ordenanza, que fue así hecho el 5 de diciembre del 2019. Lo que no debía haber sucedido era la posibilidad de prórroga del intendente para extenderla 2 años más. Deberíamos haber nosotros sentado como cuerpo legislativo, venciendo esa ordenanza aprobada por 2 años, a sentarnos a discutir, pero convocando a los actores importantes, claves en esta situación. A mí me parece, Agustín, que acá hay 2 discusiones, corríjame si me equivoco. Una discusión es que no sabemos cuánto debe costar el boleto. ¿Por qué no hay un estudio de costo serio? Los estudios de costo dicen, este sería el boleto ideal, pero nos falta información, etcétera, etcétera. Es la primera discusión. Y la segunda discusión es quién lo paga. Así es. Me parece que son 2 discusiones distintas. Son 2 discusiones distintas que deben ser complementarias. Por supuesto. Primero, ¿qué servicio se debe prestar? ¿Quiénes lo pagan? Y después cómo se garantiza ese servicio. Pero hasta aquí lo que vemos que hace esa ordenanza es solamente escuchar una parte del sector empresarial que hasta aquí, yo llevo 2 años en el Consejo Deliberante y hasta acá no he tenido en mis manos un balance que debe ser presentado anualmente por todas las empresas, para desde ahí rediscutir
¿Cómo adecuamos si el balance da pérdidas o no son las proyecciones que ellos se comprometieron en llevar adelante en el pliego de licitaciones? A ver, me paro un segundito ahí. Me paro en el lugar de una empresa cualquiera. El litro de gasoil cuesta lo que cuesta, ¿sí? La cubierta cuesta fortuna, hoy por hoy, pero eso tiene un costo y no por voluntarismo político cuestan menos. Entonces, hay un costo fijo que tienen las empresas. Sí. Que eso es lo que no sabemos. Que exactamente, o sea, porque se sale a decir a viva voz, sí, subió esto, subió aquello, y es real, o sea, la inflación se está llevando puesto a nuestros trabajadores. Ahora bien, vuelvo a decirte, hasta aquí nosotros no hemos tomado un balance de ninguna empresa. Cuando el año pasado logramos aprobar el pedido de informe al Departamento de Tránsito y Transporte, a la Dirección de Tránsito, se nos envió como un estudio de informe 2 hojas donde solamente contenían capturas de pantalla de números que no traían ni la tranquilidad para lo que nosotros habíamos requerido, ni la transparencia de que esos números fueran reales. Ni siquiera estaban los zócalos de las fuentes de donde se emitía esa información, que era solamente los ingresos a través de la SUBE. Pero tiene que tener otros ítems, o sea, tiene que tener qué se gasta, qué se necesita, cuánto es el costo real, cómo se vuelca eso, cuántos kilómetros se recorre por línea, que todo está establecido ya en el pliego de licitaciones, Andrés, o sea, no hay nada que... A ver, en el pliego de licitaciones, desde el artículo 43, desde la foja 43 a la 73, se establecen ahí las frecuencias, los refuerzos y los recorridos que en aquel momento las empresas se comprometían en llevar. Cuando uno revisa eso, ve que la frecuencia más alta, comenzando desde 6 minutos, hasta la más alta que creo que es hasta Lozano, de 25 minutos, ninguna hasta acá se están cumpliendo. Y es la municipalidad que debe garantizar el cumplimiento de ese pliego de licitaciones. Y si hay alguna imposición de las empresas expresas de no poder cumplir, se debe abordar a través de una ordenanza, una modificación de frecuencias. Y no fue así. La empresa unilateralmente toma la determinación de reducir la frecuencia. ¿Pero usted cree que la municipalidad no sabe que han reducido la frecuencia? Conoce totalmente, esto ya es de público conocimiento, hay una aceptación de los concejales de que se reduzca la frecuencia. Yo pregunto, ¿cómo redujeron si esa modificación debe hacerse por ordenanza? Porque se debe modificar la ordenanza que aprueba el pliego de licitación. Pero para ellos tenemos que tener los números claros. Las empresas tienen que venir con una transparencia, con los números claros para decirnos, esta es la situación real, miren que los dígitos no dan. Y ahí poder evaluar si es necesario una modificación. La segunda discusión. Exactamente, porque todo queda volcado y relegado a que, bueno, como es una cuestión de dinero, porque no llegan las compensaciones en tiempo y forma, hay un desfasaje a término en lo que es la distribución del interior del país con lo que es el AMBA, pero no podemos inmediatamente cargar todo eso al consumidor, al usuario, porque ese es el reto de la política. Cuando hay dinero es fácil decir que gobernamos y que todo está bien, pero cuando se generan estas situaciones nos obliga a nosotros a sentarnos, a ponernos de acuerdo para ver cómo hacemos para equiparar una situación económica, social insostenible de los trabajadores y una situación que hasta aquí no hay transparencia del sector empresarial. Y el reto de la política es aunar y tratar de lograr garantías en ambos sectores. Porque si vos, la actualización de este cuatrimestre fue del 18,54%. Si vos lo anualizás, estás llevando la proyección de más del 56%. ¿Qué salario va a cerrar las paritarias anualmente con eso? Entonces, lo que ya estás haciendo es sacarle dinero del salario de los trabajadores para que se vuelque a un servicio que debería ser público, esencial y garantizando un buen servicio a los usuarios. Y la municipalidad y el gobierno provincial son los que deben estar poniendo la lupa sobre esta cuestión. Sigo su línea de pensamiento. ¿Cuánto alivianaría a las arcas municipales, por ejemplo, que el juego de azar pague el boleto estudiantil gratuito?
Mira, celebrando de que es un derecho y está muy bien que así sea, ¿eh? en la última actualización que tuvo sobre lo que el municipio le aporta a las empresas, porque también se quiere instalar diciendo no tienen estos servicios gratuitos. La empresa no brinda gratuito el servicio. Nada es gratis, Agustín. El boleto primario es de 12 pesos, el boleto secundario es de 14 y el boleto universitario es de 18. Sí. O sea, esos aportes le hace el municipio a las empresas por cada estudiante de los distintos niveles que suben al colectivo. Podríamos ahorrarnos todos esos fondos y volcarlos a las ¿Cuántos obras. boletos hay de estudiantiles? ¿Se acuerda o no? Hay un número, porque esto lo discutimos en el Consejo, en la Comisión de Transporte, hay al menos alrededor de 18.000 beneficiarios en todos los niveles del sistema Vejo. O sea, multipliquemos estos montos que te acabo de dar 18.000. por 18.000 y vemos que el municipio contaría con un recurso importante económico para poder volcar al mismo sistema, claro, para adecuar las calles, para adecuar las garitas, para que las garitas tengan plataformas para las personas con discapacidades, para que se resguarden de las inclemencias del clima. Y esa cifra le aseguro que no va a mandar a la bancarrota a los casinos, ¿eh? Totalmente, o sea, pero esto está comprobado, o sea, hubo discusiones nacionales, es un sector que es el que más ingresos tiene, donde no hay riesgo de sustentabilidad en eso o de que no le sea sustentable. Sobre todo hablando del tipo de negocio. Exactamente. ¿Van a pedir ustedes la derogación de esta ordenanza que le da facultades al intendente para aumentar el boleto? Sí, ya de hecho hicimos la presentación del proyecto, no solo de la derogación de la ordenanza que queda abierto y lo planteamos hoy, la posibilidad de que el oficialismo lo discuta y si le quiere hacer alguna incorporación, modificación de acuerdo a su lectura de lo que sucede realmente, estamos abiertos, pero entendemos que esto es lo que está afectando hoy al usuario, porque no se tiene en claro cuál es el servicio que hay que brindar en base al costo que ya se va a actualizar. Y después también otro proyecto que contempla la convocatoria a asambleas y audiencias públicas, que claramente es un mecanismo que está contemplado en la Carta Orgánica. Después de ahí venimos... ¿Sabe para qué sirven las audiencias públicas, Agustín? Y esto es la experiencia que hay en el país, en el mundo, para que los que tengan que tomar decisión tomen la mejor decisión. Exactamente. Para eso sirven las audiencias públicas. Así es, porque si dejamos de oír a un sector tan crucial e importante como lo es el usuario, se va a seguir tomando malas decisiones y solamente seguimos oyendo una sola necesidad hasta aquí, no muy clara si es real o no, porque puede ser que sí, bueno, ese es el reto de la política. ¿Cómo hacemos, si esto es real, comprender con esta otra realidad, equiparar hacia arriba a ambos sectores? Y pero que no pierda nadie. Pero no se puede estar solo golpeando el bolsillo de los trabajadores. Usted sabe que esta mañana uno de los tantos mensajes que llegaban de estas personas que estaban en las paradas de los colectivos esperando que pase un remis o lo que fuera, decía, ¿cómo es posible que para las campañas aparecen los colectivos? Y ahora no apareció ninguno. Bueno, esto habla claramente de que hay un modelo provincial, hay un modelo municipal o un proyecto que tenía el oficialismo que claramente no está llevando a buen puerto a las resoluciones de la gente. En esto desde nuestra banca nosotros venimos trabajando porque esto es un problema que lo va a resolver la política. Esto es un problema y una responsabilidad de la política. Ahora, ¿cuándo la política va a estar a la altura de las circunstancias de discutir un proyecto de provincia, un proyecto de ciudad, donde en realidad busque resolver los problemas estructurales que tiene la población? Que no data de hace unos meses. Hoy la discusión en la Comisión de Transporte me decían que este era un problema coyuntural. Perdón, el 16 de julio del 2019 el cuerpo legislativo aprobó la emergencia al transporte. O sea, no es algo que sucedió hoy, no es algo que lo determinó este paro. De hecho, este paro es consecuencia de esa situación. Obviamente, es una consecuencia. De un sector que es tan víctima como los usuarios, los trabajadores del volante. Ahora, ¿usted siente cuando plantea este tipo de cosas
siente que está discutiendo con la ahora denominada casta? Sí, la verdad que, ¿sabes qué pasa con este? Nosotros determinamos casta política a estos actores que desde la democracia hasta acá vienen digitando el futuro de los jujeños. Y este es el resultado. Entonces ya hay más que evidente, es más que evidente el fracaso de esa casta. Y que no permite que emerjan nuevos sectores. A nosotros siempre se nos ha convocado, y nosotros somos los mayores convocatarios, a un frente amplio. Pero después, en el momento de digitar con la lapicera los puestos en las candidaturas, somos ninguneados o somos no nos dan la representación y el lugar que como espacio político tenemos. Siempre se garantiza que sean los mismos actores que ya acuerdan cubrir y tener este paraguas para garantizarse que sus empresas tengan rentabilidad desde el sector político. Esto no puede seguir sucediendo, si no pueden haber actores empresariales en la política. Claro, si el radicalismo hace lo que hace, es porque el Partido Justicialista se lo permite. Pero totalmente hasta acá. Hasta acá ha venido sucediendo. Además, hemos tenido declaraciones del presidente del PJ que dijo: voy a acompañar todos los endeudamientos que entienda sean para el desarrollo de la provincia. Hasta acá no hubo ningún tipo de desarrollo y hubo 4 endeudamientos sistemáticos desde el 2015 a la historia. Estamos hablando de aproximadamente, porque tampoco hay números claros, de 1.300 millones de dólares. Totalmente. Que se tienen que comenzar a pagar intereses, que hay que afrontar lo que le corresponde a la provincia. Y la matriz productiva, ¿qué nos has dejado? ¿Qué ha garantizado hasta acá el Parque Solar Cauchari, Cannabis? ¿Cómo ha desarrollado la política de sistema de residuos GIRSU, que también ha derivado en un endeudamiento? Hoy hasta acá las municipalidades tienen un problema con los basurales a cielo abierto. Y fin que pongo, vaya a dar una vuelta. Así es, o sea, el otro día me decía, no, Agus, se ha disminuido los basurales a cielos abiertos en el ejido municipal. No, hay que salir un poquito más. Lo único que se está haciendo es desplazarlo a otros lugares porque el crecimiento demográfico demanda que cuando uno va, se asienta en un territorio, lo limpie. Y no es por GIRSU ni por mandato del municipio, es porque la gente no quiere vivir en medio de un basural y así se van desplazando los basurales a cielo abierto. O sea, deja en evidencia de que tenemos un reto importante, consolidar un frente que garantice discutir primero un proyecto de provincia y de ciudad. Y después el líder surge natural. Pues no se puede poner la carreta delante del caballo. ¿Usted cree que el radicalismo o el Partido Justicialista quieren discutir esto? No, por eso estamos convocando a todos los sectores de la producción, gremiales, sindicales y políticos que entiendan que ya por el bipartidismo ya no se le encuentra solución a nuestra provincia. Entonces debemos generar los mecanismos para poder consolidar un frente que en realidad tome la demanda de todos los provincianos y los enmarque en un proyecto que, independientemente de quién lo conduzca políticamente, lleve a dar una buena elección y lo pueda plasmar en un marco ejecutivo y legislativo. Por eso nuestro rol de irrumpir en las elecciones, de buscar una banca en distintos lugares, de buscar las intendencias en distintos municipios y hasta de buscar la gobernación. Entendemos que esto solamente se va a modificar si logramos desplazar y empezar a encorsetar a esta casta política que hasta aquí ha dado muestras sobradas de que no está a la altura de las circunstancias. ¿Usted siente que hay hartazgo con esta casta? ¿Esta casta bipartidista? Sí, lo hay. Uno basta con caminar 2 o 3 calles y escucha. Es más, hasta el hartazgo hacia uno se manifiesta. Ustedes son todo lo mismo, avalan las cosas, y por ahí cuando vos le explicás al ciudadano común cómo se vienen desarrollando las cosas, lo entienden. Pero es que el hartazgo es generalizado y lo que tenemos que lograr nosotros es volver a reivindicar a la política, porque la que la desprestigiaron fueron ellos. Pero vamos a tener que cambiar los políticos.
Obviamente, no se puede reivindicar la política con esta clase política que la ha desprestigiado como la ha desprestigiado, para que no haya involucración popular. La gente dice, yo no me quiero involucrar en política porque son todos estos, son todo aquello. Pero sin embargo a esta casta no le va mal con la política, ¿eh? Mire, uno de los mensajes, y ya para terminar, que recibíamos esta mañana, decía, ¿cómo pretenden que los políticos generen empatía con lo que le está pasando a la gente hoy que no podía moverse, cuando cualquier 4 de copa en la Casa de Gobierno tiene en la puerta una camioneta 4x4 que la pagamos nosotros, con el tanque lleno de combustible que lo pagamos nosotros, y un chofer que también lo pagamos nosotros? Totalmente. No hay forma, así decía un oyente. No, es que nosotros generamos mecanismos. A ver, ¿cuál sería el inconveniente de que los distintos ministros rindan cuenta en asambleas populares abiertas hacia el pueblo si la resolución está enfocada en sus necesidades? Hay ministros que yo no... A ver, en el marco de la pandemia hemos solicitado 4 audiencias con la ministra Natalia Sarapura para poder articular las brigadas y hasta aquí no hemos obtenido respuestas. No es el único, nadie pudo hablar con Sarapura. Pero con otros ministros tampoco. Hubo proyectos importantes, el mundo discutía y peleaba por respiradores y nosotros habíamos articulado un proyecto para ensamblarlos acá y no hubo voluntad ni decisión política, aun cuando se estaban muriendo nuestros hermanos y hermanas, de articularlo por un egoísmo político, o tal vez porque ahí no vieron algún negocio. Claro, o algún amigo para comprar. Agustín, le agradezco. No, por favor, a vos por el espacio. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios mediante, nos juntamos mañana para hacer otra sobremesa. Y ahora quédese que ya viene Palpala Hoy.